Génesis capítulo 7. Y Jehová dijo a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 2, macho y su hembra. También de las aves de los cielos de 7 en 7, macho y hembra, para guardar en vida la casta sobre la faz de toda la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y siendo Noé de 600 años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra. Y vino Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él al arca, por las aguas del diluvio. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que anda arrastrando sobre la tierra. De 2 en 2 entraron a Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noé, y Sem, y Cham, y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales mansos según sus especies, y todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro, toda especie de volátil. Y vinieron a Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y andaba el arca sobre la faz de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho en extremo sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos en alto prevalecieron las aguas, y fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados, y de bestias, y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruida toda sustancia que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y lo que con él estaba en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Mateo capítulo 7. No juzguen, para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden, les volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no notas la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: Espera, echaré de tu ojo la mota, y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita. Echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos,
porque no las pisoteen con sus pies, y vuelvan y los despedacen. Pidan, y se les dará, busquen, y hallarán, llamen, y se les abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes, a quien si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que quieran que los hombres hicieran con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, pero el árbol dañado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol dañado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y cualquiera que oye estas palabras mías y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue que, como Jesús acabó estas palabras, las multitudes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Esdras capítulo 7. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Achitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayoth, hijo de Seraías, hijo de Uzzi, hijo de Buchi, hijo de Abisue, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y el rey le concedió, según la buena mano de Jehová, su Dios, sobre él, todo lo que pidió. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, y levitas, y cantores, y porteros, y netineos en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5, el año 7 del rey.
porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, según la buena mano de su Dios sobre él. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Y esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote escriba de las palabras mandadas de Jehová y de sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras sacerdote, escriba experto de la ley del Dios del cielo, salud, etc. Por mí es dado mandamiento, que cualquiera que quiera en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que encuentres en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que de su voluntad ofrezcan para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Comprarás pues prontamente con esta plata becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus ofrendas de bebida, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de su Dios que está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos les plazca hacer de la otra plata y oro, háganlo conforme a la voluntad de su Dios. Y los vasos que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los devolverás delante de Dios en Jerusalén. Y lo demás necesario para la casa de tu Dios que te fuera menester darlo de la casa de los tesoros del rey. Y por mí el rey Artajerjes es dado mandamiento a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que les solicite Esdras sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, se les conceda enseguida. Hasta 100 talentos de plata, y hasta 100 medidas de trigo, y hasta 100 medidas de vino, y hasta 100 medidas de aceite, y sal sin límite. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a ustedes les hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, netineos y ministros de la casa de Dios, ninguno pueda imponerles tributo, o impuesto, o renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que tienen conocimiento de las leyes de tu Dios, y al que no la tenga, le enseñarán. Y cualquiera que no haga la ley de tu Dios y la ley del rey, prontamente sea juzgado, o a muerte, o a destierro, o a pena de sus bienes, o a prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, alentado según la buena mano de mi Dios sobre mí, junté los principales de Israel para que subieran conmigo. Hechos capítulo 7. El príncipe de los sacerdotes dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia, y ven a la tierra que te mostraré.
Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, le trasladó a esta tierra, en la cual ustedes habitan ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, no teniendo hijo. Y Dios le habló así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y maltratarían por 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios era con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y como oyera Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José fue conocido de sus hermanos, y fue sabido de Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su familia, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Hemor de Siquem. Pero como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. Este, usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres, a fin de que pusieran a peligro de muerte sus niños, para que cesara la generación. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo puesto al peligro, la hija de Faraón le tomó, y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y como vio a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al maltratado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salvación por su mano, pero ellos no lo habían entendido. Y al día siguiente, riñendo ellos, se les mostró y los ponía en paz, diciendo: Varones, hermanos son, ¿por qué se maltratan los unos a los otros? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo empujó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? A esta palabra Moisés huyó, y se hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en fuego de llama de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para considerar, le habló la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Pero Moisés, temeroso, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa.
He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, al cual habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, un profeta les levantará el Señor Dios de entre sus hermanos, como yo, a él escuchen. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y se apartaron de corazón a Egipto. Diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó, y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Al contrario, trajeron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Renfán, figuras que se hicieron para adorarlas. Los transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando a Moisés que lo hiciera según la forma que había visto. El cual recibido, nuestros padres también lo introdujeron con Josué en la posesión de los gentiles, que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. El cual halló gracia delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero Salomón le edificó casa. Aunque el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono, y la tierra es el escabel de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual ustedes ahora han sido traidores y asesinos. Que recibieron la ley por disposición de ángeles, y no la guardaron. Y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. Pero él, estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la derecha de Dios. Y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la derecha de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos, y arremetieron unánimes contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.